continuación vamos a ver un workbook para Sentinel específico para la postura de seguridad con KPIs, que es útil para CISOs y managers del SOC. Como vemos, lo primero que tenemos que hacer es elegir el workspace que queremos de Sentinel, el time range de cuántos días queremos ver. En este caso podemos seleccionar hasta 90 días y luego podemos ver por tipo de severidad, por si nos queremos enfocar en lo más importante, quitando las low y las informativas. Luego tenemos las pestañas viendo el resumen de postura de seguridad, el top de riesgos, etc. Como vemos, en el workbook tenemos una especie de ayuda donde podemos ver todo el contenido, con un resumen ejecutivo de qué KPIs vamos a tener, cuáles son el top de riesgos que tenemos. Veremos también qué tablas se usan, la parte de Threat y MTTR, qué KPIs son útiles y qué tablas usamos, la parte de Identity and Access, datos y IRIS, Coverage y Health y Cost, la parte de Mitre y Make Collaboration. Y aquí vemos los conectores de datos y orígenes de datos que necesitamos, principalmente las tablas con las que se nutre este workbook. Vamos a ver todas estas tablas y empezamos a ver en principio el workbook. Hemos seleccionado 30 días. Vemos que la postura me pone 55, un 35 de closure, el total de incidentes, por ejemplo 19.000, y luego te va diciendo el incremento y el decremento que hay, la severidad, las cuales son de severidad alta, cuáles son cerrado, cuáles están todavía nuevas y significa que nadie las ha tocado, cuántos usuarios tengo en riesgo y marcados como comprometidos, el tanto por ciento de sign-ins que sean fallidos, la cobertura de reglas que tenemos en Sentinel, el backlog de incidentes y si es true positive o no. Empezamos a ver el top de escenarios en el que en nuestro entorno en los últimos 30 días principalmente pues vemos que account takeover, filtration, phishing, privilege escalation, etc. Podemos ver el número de incidentes y luego la tendencia que ha habido. Podemos ir viendo si ha habido incremento o decremento. Y luego vemos un gráfico de tendencia de cómo tenemos las incidencias dentro de nuestro entorno. Por ejemplo, las incidencias de severidad a lo largo de estos 30 días, sobre todo la máxima que tenemos son de riesgo medio. Seguimos abajo, vamos viendo los incidentes, si están clasificados o no. Como vemos, hay algunos true positive, pero la mayoría están sin clasificar o no se han determinado. Eso es que el SOC tiene que hacer una parte más de ese trabajo. Y luego podemos ir viendo los incidentes por severidad. Si nos situamos podemos ver cuáles son high, cuáles son medium, etc. Luego podemos ver el total de alertas que hemos ido recibiendo, la progresión de todas estas alertas, y vemos por ejemplo que tenemos 25 usuarios en riesgo, como hemos comentado antes. Nos vamos a la siguiente pestaña. En la parte de Top Risk y Business Impact, aquí vamos a ver cuáles son las principales alertas en los últimos 30 días. Vemos por ejemplo ataques de Password Spray, Impossible Travel, otros de Copilot, etcétera, donde podemos ver el número de alertas que hay, qué tácticas y técnicas de Mitre usa, qué producto está involucrado y el Business Impact. Por ejemplo, interesante es ver cuando hay un Critical Asset y me dice que es la joya de la corona porque ha podido tener acceso a una cuenta con prioridad, un Command and Control, etcétera. Si seguimos para abajo me va indicando que ha ido cambiando, ¿vale? Respecto a las últimas semanas. Vemos el nombre de la alerta y te dice el incremento, el decremento que ha habido, y me va indicando pues el risk score que está viendo.
por ejemplo, recurring risk, cuáles están en nuevo riesgo, y luego la parte de alertado, también vemos cuáles son, qué alertas hay nuevas, y podemos ver, por ejemplo, dentro de todas estas alertas, los activos, ¿vale? Dentro del inventario, cuáles son identidades tier 0, por ejemplo, privilege identity, cuáles están en riesgo, cuántos dispositivos tenemos, cuáles de ellos están en riesgo. Lo mismo para usuarios, podemos ver cuántos están en riesgo y si son privilegiados. Y luego vamos a ver el tiempo to detect y el time to respond, ¿vale? Que son métricas útiles para un SOC, ¿vale? Y aquí vamos a ir viendo todas estas métricas, ¿vale? Y aquí vamos viendo por tipo de entidad, más que de entidad, por tipo de dominio. Si es identidad, si es endpoint, cloud, email, etcétera, si está mejorando o se está degradando, ¿vale? Vamos viendo todo esto. Luego vemos de todo el alertado que tenemos, cuáles siguen abiertas, cuáles han cerrado, cuáles han parado, las burn positive, y esto también son métricas útiles para un SOC. La concentración de riesgos que estamos viendo, el top de riesgos, por ejemplo, las IPs que más se repiten con severidad y los orígenes, las identidades, por ejemplo, que tienen más alertado y el rol que tienen, o por ejemplo, privilege, o sea, global admin. Nos vamos a la parte de thread de MTTR. En la parte de thread vamos a ver la distribución de este alertado, medio, alto, bajo, informativo. Aquí vemos pues todas estas métricas, cómo se han ido cerrando, si true positive, false positive, burn positive. Vamos viendo a diario el tiempo que hemos elegido, pues todo esto, la apertura y el cierre. La parte de effectiveness, aquí vemos ese true positive y false positive con un gráfico en el que me va diciendo todo, el ratio de conversión, el time to contain, ¿vale? Que aquí vemos, por ejemplo, pues todos estos datos que son útiles, que suelen utilizar un SOC, incidentes que han sido reabiertos, que se suele ver cuál es el motivo por el que se han abierto, el backlog de incidentes, por ejemplo, cuáles llevan mucho tiempo abiertos, ¿vale? Y aquí podemos ir viendo todo. Y el tiempo, la comparación del tiempo de abierto, cerrado, etcétera. Incidentes por analista, aquí vemos los analistas que vamos teniendo, cuántos están abriendo y cerrando, también es algo que se suele usar. La progresión de estos tipos de ataques, por ejemplo, si utilizamos el SOAR, vemos cómo se están automatizando, si están cerrándose automáticamente, etcétera. Todo esto lo podemos ir viendo. Los detection sur de los productos, quién está detectando todas estas alertas, y aquí vemos pues qué producto nos está generando más alertado, los incidentes, que aunque son más nuevos también, el top noisy rules, por ejemplo, las reglas que a lo mejor me están generando más ruido, ¿vale? Porque podemos distinguir entre cuáles son true positive, false positive, y nos ayuda a poder intentar tunear estas reglas de analítica de Sentinel. La parte de identidad, aquí en identidad vemos el número de eventos, los usuarios en riesgo, un tipo de riesgo, alto, medio, bajo, total licenses que tienen, cuántos hay fallidos, MFA, etcétera. Luego vemos la parte de identidades no humanas, por ejemplo los service principal, vemos los settings, cuántos son fallidos, cuántos SPNs han añadido, credenciales añadidos, consent de aplicaciones, activaciones de PIN, etcétera. Vamos viendo el gráfico de tendencia de estos usuarios en riesgo, ¿vale? Para ir viendo cuándo se ha hecho este incremento. La parte de
de privilegios y cuando registras una aplicación pues podemos ir viendo también todo este detalle. El número de sesiones por día puede ser útil también, ver si hay un incremento muy grande, cuáles son el top de países donde tenemos más sesiones. Lo normal es que donde tenemos más negocio haya más, pero luego podemos identificar otros países donde no deberíamos tener inicios de sesión, donde vemos un mapa con todos estos inicios de sesión, cuáles son con usuarios privilegiados, la postura de la identidad en riesgo, por ejemplo los risky signings, anomalías del UEBA, etcétera. ¿Vale? Aquí, como vemos, estamos identificando usando diferentes tablas. Vemos el incremento de las anomalías de UEBA, de la parte de Identity Protection, los signing risks, etcétera. Bueno, podemos ver toda esa información. Luego está la parte de identidad, con toda la información, por ejemplo, los métodos de autenticación o cambios en el MFA, incidentes de inbox rule o forwarding rules, los service principal y wallet identities, las external risky signing, ¿vale? Podemos ir viendo todos estos risky signing cuando hemos tenido más. Dormant identities, que son usuarios que no se usan y de repente puedan tener una actividad, ¿vale? Que son usuarios que normalmente habría que chequear, como este usuario, por ejemplo, que ha tenido bastantes inicios de sesión en riesgo, y cuentas que han sido recreadas con diferentes object IDs. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, la parte de effectiveness del MFA, vemos los risky que tenemos, cuántos han sido bloqueados y cuántos han sido permitidos, ¿vale? Para saber si nuestras políticas de condicionalidades están funcionando correctamente. Si nos vamos a la parte de data, también podemos ver información utilizando la tabla de Cloud App Events. Podemos ver también la parte de DLP, las aplicaciones de IA que se están usando. Entonces aquí me dice el top de 25 aplicaciones que usen de IA, por ejemplo si usas MCPs, si son sancionadas o no son sancionadas. Aquí podemos ver pues estas aplicaciones que del Jure, el Defender for Cloud Apps. Luego me lo va mostrando por categorías, como hemos visto antes. Aplicaciones nuevas que no se han visto los últimos 90 días. Podemos ir viendo toda esta información. Los usuarios, usuarios que pueden estar en riesgo, que están usando una aplicación de IA como Copilot, por ejemplo. La parte de DLP, en este caso está en modo auditoría, pues me va indicando las posibles violaciones por estos usuarios. Luego vemos la parte de behavior, geografías, etcétera. Aquí vemos, por ejemplo, usuarios que han usado la IA por primera vez, y me va indicando el número de eventos que tienen por geografía, el top de usuarios, etcétera. Podemos ir viendo pues toda esta información. Si seguimos, nos vamos a la parte de coverage, ¿vale? Y aquí nos van diciendo por dominio el coverage, ¿vale? Por endpoint, por identidad, etcétera. La salud de los conectores, por ejemplo, controles de dominio que no están enviando información a Sentinel, en las alertas que tenemos, cuántos incidentes han creado, cuáles son true positives, similar a lo que hemos ido viendo. Si hay algún tipo de latencia también lo podemos ver. Perdón. Las reglas de analítica que tenemos, la mayoría están en estados access. El top de 20 alertas con más ruido por el número
incidentes por el número de alertas. Aquí vemos el tanto por ciento del rate. Las alertas que no tienen, o sea, reglas de analítica que no han generado ninguna alerta. Luego ya vemos, por ejemplo, el total de gigas ingestados. Vemos un gráfico para ver el posible aumento que ha habido en algún día por la ingesta de alguna nueva tabla, cuáles son las tablas que están generando más tamaño y de estas cuáles están recibiendo alertas para saber si creemos que las necesitamos o no. La anomalía de ingesta, por ejemplo, si hay alguna tabla, me hace la comparativa con la última semana para saber si ha habido un incremento o decremento. Luego vemos el total de ingesta billable, el average por diva, cuántas tablas estamos ingestando y si ha habido algún pico, ¿vale? Pues por ejemplo, aquí ha habido algún incremento de alguna tabla o que seguramente se ha añadido nueva. El top de 20 tablas por volumen, donde vemos con diferencia que las non-interactive son las que más se usan, y luego vemos el week over week, es decir, vamos viendo las tablas, el incremento o decremento que ha habido, la comparación y el tanto por ciento del cambio. Lo mismo para Security Events, aquí podemos ver qué máquinas están utilizando los eventos de seguridad, cuántos eventos están recibiendo. Entonces podríamos ver qué máquina es la que está ocupando más tamaño. Aquí vemos también dentro de los eventos de seguridad la actividad, el Event ID, la actividad que hace, y podemos ver el número de eventos por si nos interesa hacer un filtrado con el agente AMA. Si utilizáramos syslog también podríamos ver esa información y podemos ver, por ejemplo, si hay alguna regla analítica que esté fallando en la ejecución. Ya queda menos. Mitre coverage. En la parte de Mitre podemos ver cuál es el coverage actual, ¿vale? Por ejemplo, por táctica y técnica de Mitre, y me va diciendo cuál es en riesgo por el alertado que hay. Me indican las reglas que tenemos por cada una de estas tácticas y las alertas que estamos viendo. Luego la parte de detección effectiveness por regla por la parte de Mitre, donde vemos el alertado, los incidentes, cuáles son true positive o no. Seguimos y vemos viendo un gráfico con esta tendencia de la severidad de estas alertas, como de estas tácticas de Mitre, la progresión de estos ataques, nos va a ir indicando las alertas por cada una de estas tácticas o técnicas, la tendencia, ¿vale? Los últimos, hace una comparativa en estas tácticas de los últimos 7 días con los anteriores para ver dónde ha habido un incremento, cuáles son las 20 técnicas, el top de 20 técnicas que más están detectando, ¿vale? Y el origen de dónde vienen. Reglas que no tienen ninguna alerta. El Tactic Covering Metrics, por ejemplo, dentro de Analytics Rule, cuáles son correctas, incorrectas, ¿vale? Y las líneas real time que podamos tener. Y el top de reglas que están generando más alertas. Vamos viendo todo esto. Y ya por último está la parte de email. Cuántos estamos bloqueando, thread mail block, cuántos están teniendo, se han entregado al buzón y cuántos han remediado por el por el ZAP, ¿vale? El total de amenazas, phishing email, malware inbox, dentro de esos emails cuáles son clean, cuáles son phishing, cuáles hemos recibido malware, spam. Podemos ver este gráfico de una manera muy visual, cuántos se han entregado, cuántos están en la bandeja de correo no deseado, bloqueados. Luego me va diciendo, pues por ejemplo,
la parte de Save Links, quién ha hecho mal, cuántos clics hemos tenido en los maliciosos, y voy viendo pues todo este detalle. Luego la parte de Thread Landscape, aquí me van diciendo las posibles campañas, cuando se han recibido, pues por ejemplo, más de 3 correos en 3 recipientes con el mismo dominio, sujeto o asunto en el correo, y que aquí podemos ir viéndolo, el número de correos, recipientes, y para ver si es una posible campaña. ¿Cuáles son el top de senders posibles maliciosos? El target de buzones que están recibiendo más estos tipos de correo, los adjuntos, que por ejemplo la mayoría son HTML, y luego cuáles han sido remediadas, etcétera. Aquí vamos viendo un gráfico con la parte del ZAP, qué acciones se han hecho en la parte de post delivery, y luego en la parte de detecciones, por ejemplo, pues ver si son de mark, de phishing, spoof, etcétera. Me va indicando pues todo esto. Y esto sería todo.